Buenas tardes a todos, es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para esta octava sesión del ciclo de conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado conjuntamente por Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible esta transmisión en vivo por el canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentamos al octavo conferencista, el doctor Gilberto López Castillo, investigador de Centro INA Sinaloa, con el tema Misiones jesuitas en Sinaloa y Patrimonio Cultural. Leeremos un poco de su experiencia curricular. Profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA Sinaloa desde 2004. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Sus áreas de especialización son Historia de las Instituciones, Historia de las Misiones Jesuitas y Etnohistoria. Entre sus artículos más recientes se encuentran los procesos de secularización y expulsión de los jesuitas de Sinaloa y Sonora de 1722 a 1769 y visiones seculares sobre las misiones jesuitas de Sonora de 1672 a 1722. Entre sus libros más recientes se encuentran Composiciones de tierra y tendencias de poblamiento hispano de la franja costera Culacán y Chametla, siglos XVII y XVIII. Y misioneros jesuitas y franciscanos en la frontera de la Nueva España, siglos XVI al XIX. En este último, coautoría con José Refugio de la Torre Curiel. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Bienvenido, doctor Gilberto López Castillo. Esperamos con ansias su participación. Muy buenas tardes. Me toca a mí participar en este ciclo, así que vamos a leer la conferencia y a proyectar una serie de imágenes sobre el tema en cuestión. El patrimonio cultural jesuítico de Sinaloa trasciende a la Compañía de Jesús misma, que permaneció aquí de 1591 a 1767, es decir, en diversos municipios de nuestra entidad, como son Mocorito, Sinaloa, Guasave, Ahome, El Fuerte, Xoix, San Ignacio, Cozalá y Badiraguato. La huella de la orden religiosa, fundada por Ignacio de Loyola, sobrevive tras el paso de los siglos como un factor de identidad e incluso como el referente más lejano de las fundaciones hispanas en Sinaloa. Vamos a iniciar una presentación en PowerPoint. Bueno, de inicio tenemos dos visiones de la torre del Colegio Jesuita de Sinaloa. Lo pusimos en portada por la importancia de este bien cultural de Sinaloa. Y lo otro que es importante en este momento recordar, bueno, estamos hablando de una orden, la Compañía de Jesús, que está cumpliendo 450 años en México. De alguna manera, esta exposición recuerda su legado en Sinaloa y valora su importancia. Esta evocación sobre los jesuitas y su legado nos lleva a diversos aspectos, como son la memoria histórica de una época que ellos mismos buscaron construir mediante elaboración de documentos como son las cartas e informes, que con el paso del tiempo se han convertido en los primeros referentes de las características de las sociedades nativas, sobre todo si consideramos que las investigaciones arqueológicas suelen provenir del siglo XX. Una memoria histórica que ellos construyeron a partir de su particular punto de vista, tal como la monumental Historia de los Triunfos de nuestra Santa Fe, escrita por Andrés Pérez de Rivas y publicada en Madrid en 1645,
referente del primer medio siglo de conquista y evangelización de las misiones del norte de la Nueva España. Asimismo, la experiencia de los jesuitas ante las comunidades y el establecimiento de mecanismos de negociación devino en tradiciones y fiestas que sobreviven en nuestros días. Fiestas que son referente de la identidad de los pueblos, pero que, paradójicamente, provienen del sincretismo entre los conquistadores, en este caso los religiosos y los propios miembros de estas comunidades. Por eso, por el carácter complejo de lo que llamamos patrimonio misional jesuítico, porque no solo es jesuítico, sino que al final del día se convierte en patrimonio de todos, en la medida que surge de la negociación, de la lucha y la adaptación entre los diversos actores sociales, como son los miembros de los pueblos originarios, los pobladores y autoridades españolas en aquella época. Bueno, hemos seleccionado exponer sobre 3 templos principalmente. En realidad son 4 porque Nío se convierte en 2. Guasave, Nío y Sinaloa, la cabecera del Colegio Jesuítico de Sinaloa. Sin embargo, gran parte de la historia de esa primera época no tenemos materiales específicos de las edificaciones o de las construcciones. Por tal motivo, mientras esté hablando de los procesos constructivos en etapas tempranas, voy a estar presentando esencialmente cartografía de la época o que hemos construido nosotros mismos sobre estos templos para que ustedes se puedan ir ubicando en el territorio, la localización de cada una de las misiones y el entorno geográfico mucho más general, no solo de Sinaloa, sino en ocasiones del noroeste de la Nueva España. Entonces esta es la iglesia actual de Guasave y la de Tamazula, en el mismo municipio de Guasave, ambas de la misión de Guasave, fundada en la última década del siglo XVI. Sin embargo, a pesar de la importancia de este tipo de documentos, historias y tradiciones, en esta ocasión voy a centrar mi exposición en la explicación de los procesos históricos relativos a los restos materiales de algunas misiones de lo que en la época se llamaba el centro de las misiones sinaloenses, como son Guasave y Nío, así como del Colegio Jesuita de Sinaloa, es decir, en una parte muy específica de la historia del patrimonio cultural edificado por los jesuitas. Cabe decir que para ello se recurre a las fuentes históricas de la época, que por supuesto suelen ser de la misma orden, aunque también se utilizan fuentes alternas de la Iglesia secular y la administración civil, y por supuesto la historiografía especializada, a la que han contribuido diversos historiadores e historiadores. En este tema particularmente tenemos como ejemplo más importante la obra de Clara Bargelini, de Agustín Velázquez y del arqueólogo, nuestro compañero en el Centro INAH Sinaloa, Joel Santos Ramírez. Recordemos en primer lugar que la Compañía de Jesús llegó a Sinaloa, es decir, a la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, el 6 de julio de 1591, representada por los jesuitas Gonzalo de Tapia como superior de la empresa misionera y Martín Pérez como operario. Se trata de una empresa relevante para la Compañía de Jesús debido a que es uno de los primeros campos de trabajo misionero en la Nueva España, que propiamente su labor entre infieles fue la justificación moral de su presencia en estos reinos, aunque como es sabido, no haya sido su labor exclusiva. A partir de la villa de Sinaloa, se estableció el centro de la actividad ministerial. La orden se desplegó en unos cuantos años, pasando de una etapa exploratoria de la parte nuclear en los ríos Sinaloa y Mocorito,
en 1591 a su despliegue en los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui. Es conocido que las primeras iglesias misionales fueron construidas de palma, es decir, que eran meras enramadas. Ello debe ser aplicable fundamentalmente a la primera década de la llegada de los jesuitas a Sinaloa, y ha quedado registrado por el fundador de la misión, el padre Gonzalo de Tapia, entre otros, como Andrés Pérez de Rivas. Pero no solo en San Felipe y Santiago, sino en todos los pueblos donde se realizaron los primeros contactos, se realizaban estas construcciones de carácter efímero, que de alguna forma reflejaba la pobreza de los religiosos y buscaba ganarse la confianza de los pobladores originarios. No solo era una estrategia que brindaba cercanía con las sociedades, sino que permitió a la orden valorar con claridad la posibilidad de realizar establecimientos permanentes. Es decir, hoy estamos acostumbrados a que llegó la compañía y permaneció, pero no era un proyecto original permanecer durante tanto tiempo. Posteriormente, la edificación de los templos misionales fue una de las acciones de mayor impacto por las diversas implicaciones que tenía entre la población nativa. Fue en la primera década del siglo XVII que se realizaron las primeras construcciones de adobe, que fueron promovidas por el padre Hernando de Villafañe en la misión de Guasave, en los asentamientos de su entorno, y que, en tanto que su trabajo arquitectónico se convirtió en modelo para el resto de las misiones de Sinaloa, es factible que las edificaciones misionales más firmes de Nío y Tamazula hayan sido de este material. Pérez de Rivas lo narra de forma extensa. Nos referimos al trabajo de Villafañe. Estando en este grado las cosas, el padre Hernando de Villafañe, que tenía a su cargo la grande nación de Guasave, habiéndose ya desembarazado de bautismos en los pueblos, trató de fabricar iglesias de asiento y capaces para la mucha gente que se había bautizado. Obra era esta nueva y nunca vista en aquella tierra, y de trabajo para los indios. Pero como los de esta nación eran de más blando natural y aplicación al trabajo que otras, y por ser estas fábricas de gran importancia para hacer asiento en los pueblos, los redujo el padre Villafañe a hacer iglesias, aunque de adobes, pero fuesen bien cubiertas de azoteas y terrados, y libres de los incendios que están sujetas las de madera y paja. Pusieron manos a la obra, hicieron en los 3 pueblos principales mucha cantidad de adobes, comenzaron a levantar las paredes, y mientras más iban creciendo, crecía en ellos el deseo de ver acabada la obra. Cortaron y trajeron a hombros, porque ellos son valientes en estas cargas, y labraron cantidad de árboles para su enmaderamiento, y quedaron hechas 3 muy grandes iglesias que, aunque no eran de cantería, salieron muy vistosas en aquellas tierras, porque el padre Hernando de Villafañe procuró adornarlas, blanqueándolas y pintándolas con los colores que allí se hallan. No es este templo, les digo, es una versión anterior. La arquitectura era distinta porque se trataba de un nuevo tipo de construcciones que por su monumentalidad distaba de las chozas tradicionales, porque se introducían nuevos elementos a la obra como son los adobes de tierra, porque se tenía que organizar la mano de obra indígena para un tipo de trabajo antes inexistente, y también porque en el modelo jesuítico de evangelización se trataba del escenario principal desde donde ahora se buscaría establecer el control de la vida de los indígenas. A Villafañe le tocó también aprender en carne propia respecto de la construcción de los templos, al ser estos destruidos por la inundación de 1604, apenas de haber sido culminados. Prueba y error que ameritó nueva construcción y que evidentemente no solo tuvo que pagar él,
quien se decía actuaba como sobrestante, sino también los propios indígenas del Bajo Petatlán, como también se llamaba al río Sinaloa, que después de las rebeliones de la última década del siglo XVI fueron señalados como grandes aliados de los españoles. Para el caso de Guasave, contamos con diversos testimonios de aquellos primeros templos construidos bajo el mando del padre Hernando de Villafañe. Los recoge el padre visitador Juan Ortiz Zapata en un documento titulado Relación de las misiones que la compañía tiene en el reino y provincia de la Nueva Vizcaya, en la Nueva España, hecha el año de 1678. Entre los testimonios, refiere a las características del templo. Tienen una de las mejores y más hermosas iglesias de estas provincias, decía Ortiz Zapata, con altares, así mayor como colaterales, y en ellos retablos de pintura con imágenes de pincel y bulto. Pero sobre todo se resalta desde aquella época la presencia de una Virgen milagrosa de Nuestra Señora, cuyos orígenes provienen de la época de construcción de la iglesia. La importancia de esta información, recopilada sistemáticamente por el padre Ortiz Zapata en funciones de visitador, expresa 3 milagros realizados por Nuestra Señora de Guasave que originaron su veneración. El primero refiere a la época de las epidemias y a la acción de la Virgen en la protección de la población. El segundo, a su participación para que en un momento de escasez de agua, esta no faltara para la realización de la obra durante todo el año que duró la construcción. Y acaso el más importante, y que asimismo nos ayuda a ubicar al ministro específico que la construyó, es decir, a Hernando de Villafañe. De acuerdo con este testimonio, en ocasión de una lluvia muy grande, estando caída la iglesia y el presbiterio solo cubierto, donde estaba esta imagen, llevada de un recio viento para el altar, el agua de tal modo mojó el retablo que deshizo todas las pinturas, sin poder la gente, por más prisa que se dio al socorro, prevenir el daño, y solo la Virgen en su nicho, que estaba en medio, quedó libre sin tocarle el agua. Es decir, que Villafañe fue el constructor de los primeros templos capaces y que el mismo Villafañe padeció el aprendizaje de los niveles y fuerza del río Sinaloa en época de lluvias, como queda registrado en otras fuentes, principalmente en Pérez de Rivas. En general, los templos de esta época perduraron el siglo XVII y acaso algunos como Nío alcanzaron el XVIII y fueron por tanto los de mayor permanencia durante la época jesuítica. De hecho, la primera noticia mucho más puntual sobre esta misión y sus características nos la ofrece el mismo visitador. Ya estamos hablando de la misión de Sinaloa. Perdón, de Nío. Quien expresa que esta misión, junto con Tamazula, dependía del partido de Guasave. A legua y media de distancia hacia el norte, respecto de la cabecera, algo inclinado al oriente, está el pueblo de San Ignacio de Nío, hoy perteneciente a la administración de este partido. Está a orillas del mismo río, en puesto llano. Compónese de 92 familias, y en ella se cuentan de todo sexo y edad 308 de administración. La lengua es distinta y particular, que llaman de Nío, aunque todos generalmente hablan la lengua mexicana y muchos la castellana, por estar sobremanera ladinos, como más cercanos ya a la villa de Sinaloa, de donde solo distan 7 leguas. En los naturales y costumbres son como dijimos en la cabecera, y lo mismo son en el afecto de la religión y doctrina. Tienen también competente iglesia de 3 naves, con retablo de imágenes, ornamentos y vasos sagrados para el culto divino, con decencia, y el padre que al presente administra este partido es
Juan Bautista de Anchieta y por todos son los que hay en él. La noticia de una competente iglesia de 3 naves es la primera con la que contamos hasta hoy que hace referencia explícita a Nio. No se trata de una época avanzada de las misiones en donde se destaca la decencia del templo y los elementos litúrgicos. La característica de las 3 naves es un elemento común de todas las iglesias del Bajo Río Sinaloa, desde la villa de San Felipe y Santiago, incluyendo Bamoa, Nio, Guasave y Tamazula, atributo que fue identificado por Clara Bargelini, quien centró su atención en la parte media del siglo XVIII, que se refiere a ellas como de naves basilicales y como las más antiguas de la región. Pero volveremos más adelante con él para ver su desenlace en el siglo XVIII. Mientras tanto, vamos a estar proyectando otras misiones que también son patrimonio cultural de Sinaloa. En este caso, por ejemplo, tenemos una foto histórica de Mocorito. Bueno, pasemos al caso del Colegio de Sinaloa, sobre el que se tienen diversos testimonios, ya que se trata de la principal edificación de la Compañía de Jesús en Sinaloa. Para ello vamos a retomar el informe sobre el Centro de las Misiones Sinaloenses, realizado por el padre Lucas Luis Álvarez en 1744, ya que engloba parte de aquella historia por 1,5 siglos y lo hizo a partir del archivo que existía en el propio colegio, así como por los vestigios de aquella época. Lo que del hecho consta y de los vestigios de las antiguas ruinas se percibe es que, a los principios, se fabricó la iglesia en aquella parte que hoy corresponde al lado de la puerta reglar del colegio, como bajamos a la calle que va al río. Y allí no se sabe por qué causa se fabricó otra en la parte que al presente está. Duró esta segunda fábrica hasta el año de 1693, en que ya no pudo servir por lo arruinado para los divinos oficios. Bueno, sin embargo, vamos a buscar la imagen de esta del colegio, aunque no es exacta, es la que proyectamos desde el siglo XVIII, estamos hablando de la época del siglo XVII. Uno de los testimonios más o menos amplios del siglo XVII sobre los que hemos tenido acceso y que refieren tanto a la villa como al colegio, de nuevo es el del visitador Ortiz Zapata. Él, en su relación, registra la importancia de la villa de Sinaloa como centro administrativo para cuestiones de carácter civil, militar y religioso. La referencia a las edificaciones es asimismo relevante. Ortiz Zapata de nuevo. No. Sí, Ortiz Zapata. Hay una muy buena y capaz iglesia de 3 naves, bien adornada de altares y pertrechada de ornamentos para el culto, donde como en parroquia que es, se refiere a la villa de Sinaloa, se administran a los feligreses los sacramentos y se ejercitan los ministros de nuestra compañía. El colegio está anexo a la misma iglesia, donde se vive con observancia regular y distribución religiosa, a toque de campana en los ejercicios espirituales y domésticos, como en los demás colegios de la compañía, donde de ordinario, aunque por obligación solo acude por sus turnos cada 15 días, uno de los padres circunvecinos. Hay otros que ocurren así de esta misión, que vienen a predicar los sermones, como lo es que de ordinario y continuadamente entran y salen en estas provincias misiones. Tiene este colegio su escuela, donde se enseñan los niños e hijos de vecinos la doctrina cristiana. Se trata de un momento cumbre de la Compañía de Jesús en Sinaloa. Sin embargo, esta que Lucas Luis Álvarez identifica como segunda fábrica es la que permaneció hasta 1693, después de la cual habría funcionado una capilla menor, la que se fue arruinando. Posteriormente,
Fue hasta 1727 que se comenzó a fabricar la tercera iglesia en el mismo lugar que la segunda. Esta se acabó el año de 1732 y es la que ahora sirve, grande y capaz, para el numeroso gentío que con más copia acude a las cuaresmas y en otras fiestas de más nombre. Continúa Lucas Luis Álvarez. Dicha iglesia es de 3 naves, cada una del ancho de 5 varas. El arco del cuerpo es como 43 varas. Hay en él 6 altares, los 5 con sus retablos dorados y decentemente adornados. La iglesia tiene los ornamentos competentemente decentes para la celebración y administración de los sacramentos a la feligresía. Dicha iglesia es de adobes, porque lo fabricado de cal y canto es de poca dura. Era el orgullo de la villa, una iglesia construida en apenas 5 años, contando con un bienhechor generoso, que fue el capitán Juan Fernández de Peralta, casado con doña Juana Manuela de Acedo, quien había sido propietario rural en el distrito de Álamos y a cuyo ejemplo la piedad de otros devotos contribuyó al adorno con 5 retablos dorados, con sus cuadros y algunas estatuas de bulto. Pareciera ser que se trataba de la iglesia definitiva. Sin embargo, hablando de la iglesia y suponiendo que se tratara del edificio anexo al colegio, contamos con el testimonio del padre visitador Juan Lorenzo Salgado, que por entonces era misionero de Huiribis, quien se refiere al colegio en 1753. Se trata, la de Salgado, de una visión pesimista, añorante de antiguos momentos vividos en su ya larga estancia en las misiones de Sinaloa, que a la vez de lamentar la ausencia de cultivos y de ganados, notaba graves deterioros. Decía el padre: el colegio está afeitado, pero es un sepulcro blanqueado. Bien mirado fuera de estar todo él apuntalado, aún en lo que no aparece, amenazando ruina. Cuando el padre rector entró a ser superior en dicha villa hace ya muchos años, ya el colegio iba de caída. En tiempo de su reverencia acabó de sentarse. La puerta reglar de dicho colegio se cierra con trancas a modo corral de bestias. Era la crítica de Salgado al padre Lucas Luis Álvarez, que por otra parte es el que hemos encontrado que comenzó a vender las propiedades del colegio de forma sistemática durante su rectoría, que fue una de las últimas antes de 1767. Esta perspectiva expresada por el padre Salgado es en cierto sentido anómala, debido a que los siguientes testimonios del obispo Pedro Tamarón y Romeral no consideran tal ruina. Incluso en la primera visita entre 1759 y 1760 se destaca la existencia de una torre nueva de cantería, y en la segunda, un poco más detallada, es posible detectar una diferencia en el largo de la iglesia, de las 43 varas consideradas por Lucas Luis Álvarez a 60 el obispo en su descripción, que denotan nuevamente el hecho de un conjunto arquitectónico religioso en constante renovación. De hecho, la ruina definitiva del colegio en tanto edificación no fue la salida de los misioneros jesuitas en julio de 1767, sino que, como ha expresado Clara Bargallini, esta ocurrió 3 años después, en el marco de la inundación de 1770, que arrasó tanto con el colegio como con el templo adjunto. Las imágenes que tenemos ahora son de la iglesia posterior. Ya no había jesuitas. De ahí que se iniciara en 1772 la última edificación, que se concluyó en 1796, un epílogo del otrora colegio, madre de las misiones del noroeste, como la llamaban. Lo consignó el primer obispo de Sonora, Fray Antonio de los Reyes,
quien ratifica la información de la inundación, puntualizando en que se reservaron y existen los vasos sagrados, preciosos ornamentos y mucha plata de altar y culto divino por los muebles y librería de la casa o colegio. Bueno, además de eso, seguramente se rescataron muchos de aquellos materiales que se llevó la inundación al dar a traste con la torre, bueno, con la edificación de la iglesia junto a la torre. Antes de continuar con lo de Nío, hay aquí una serie de imágenes que tuve que brincar. Después de Mocorito, tenemos otros ejemplos de patrimonio misional jesuítico, que en este caso se trata de algunas de las misiones del río Piastla, como son Ajoya, lo más alejado de la sierra, Cabazán, en el bajo río Piastla. La iglesia o el templo de San Ignacio pues es monumental, pero ya no coincide con la época de las misiones. Sin embargo, pues allí fue el centro del río Piastla hasta 1753, en que fueron secularizadas las misiones que pertenecían a la provincia de Topia, lo mismo las de Piastla que las de Badiraguato, que es la segunda en el río Humaya. Vamos a continuar con Nío. Bueno, hasta aquí lo que hemos dicho de Nío es la época donde estaba el templo del siglo XVII. En cambio con Sinaloa, el templo misional de Nío del siglo XVII perduró hasta mediados del XVIII. El cruce de diversas fuentes nos ha permitido hacer una cronología de los inmuebles y las vicisitudes a que se vieron enfrentados. Uno de los testimonios tardíos, en este caso de 1756, del padre Juan Lorenzo Salgado, comienza a hablarnos de la problemática específica de las misiones. Salgado de nuevo. Él consigna que el pueblo de Nío varias veces ha padecido destrozos por las avenidas y crecientes del río, y muchas más puntualmente que por este motivo, en el pueblo de Nío es estrecha la vivienda y ruinosa iglesia. No hay y solo se sirve para los oficios divinos del presbiterio que amenaza ruina y de una capillita que solo quedó buena en el crucero de la iglesia. En términos prácticos, se estaría refiriendo a la misión que hoy conocemos como Pueblo Viejo, pero no a los vestigios que hoy perduran y que tenemos en pantalla, sino a la iglesia que provenía del siglo XVII, aquella de naves basilicanas. Sin embargo, el culto continuó hasta que de forma definitiva la inundación de 1758 dio al traste con lo que quedaba de la antigua edificación. La fecha la obtuvo Clara Bagliolini, apoyándose en documentos del Obispado de Orán. Todavía los jesuitas reiniciaron una nueva iglesia en 1760, que esta sí es la que tenemos en pantalla y la que sobrevive, o los restos de la que sobrevive. Esta colapsó. La que conocemos en el actual Pueblo Viejo, de acuerdo a los testimonios del obispo Pedro Tamarón y Romeral, consignados por la misma fuente, que es la que hace distinguir de forma definitiva tanto el cambio del asentamiento como el inicio de la iglesia, de la nueva iglesia de Nío. Es decir, hay un lugar que se llama Pueblo Viejo, que es de Nío, o de San Ignacio de Nío, y el pueblo de Nío. La edificación antigua es el Pueblo Viejo de origen. Se comenzó la iglesia de 3 naves, toda de ladrillo y bóvedas con 2 capillas, y estando levantadas las paredes y arquerías, y cerradas 3 bóvedas y 2 medias naranjas en las capillas, creció tan espantosamente el río que, dañando los cimientos, hizo falsear toda la obra, viniéndose al suelo las bóvedas, desplomándose las paredes, a excepción de las que forman las capillas,
y que hasta hoy subsisten con sus medias naranjas. Por esto y haber continuado los aluviones, se está mudando el pueblo a paraje más alto y allí, en Nueva Iglesia, se comienzan a aprovechar los materiales de la arruinada. La Nueva Iglesia es la que hoy conocemos como la misión del Nío y que tampoco fue concluida debido a la expulsión de la Compañía de Jesús el año de 1767. Y esta es la nueva. La nueva construcción habría sido acompañada del traslado del pueblo de misión, hecho que se concretó. Sin embargo, en el periodo virreinal y actualmente, los asentamientos no se desamparaban del todo, ya que los templos misionales eran el lugar en el que se resguardaba a los difuntos. Me refiero actualmente a que no se desamparan los pueblos, quitan un pueblo de una presa y la gente sigue yendo a la presa. Un traslado poblacional tampoco significaba el abandono de las tierras de misión. Desgraciadamente, uno de los últimos testimonios de la época jesuítica, el de la visita de Pedro Tamarón y Romeral de 1765, es muy parca en información y solo nos actualiza respecto de la situación de la misión en los siguientes términos, en una época en que corrían vientos de secularización. Nío, nos dice Tamarón, este pueblo de indios, su titular San Ignacio, es cabecera, dista de Bamoa su visita 4 leguas río abajo al sur, tiene un misionero jesuita que cuida los dos pueblos, este de Nío, son sus familias 169 y personas 800. Simplemente se trata pues de la actualización de la información demográfica de la misión, que en otras épocas había dependido como visita ya fuera de Guasave o de Bamoa, pero que en el momento del testimonio de Tamarón, ella era ella misma cabecera y que reflejaba en última instancia su consolidación y éxito como un establecimiento misionario. Uno de los últimos testimonios, ya de 1784, posterior a la expulsión, ratifica el hecho de la inexistencia del templo de Nío por haber quedado inconcluso. El pueblo de visita de Nío dista de Bamoa 3 leguas río abajo. Son de nación sinaloas, usan el idioma mexicano y casi ninguno entiende el castellano. Los matrimonios 120 y de todas las edades y sexos 300. En el pueblo de visita de Nío no hay iglesia ni casa. El gobierno de estos indios y pueblos es en todo igual al de sus parientes y vecinos, pero en sus costumbres no se han viciado con tanto exceso, particularmente en la embriaguez. Así, queda registrado que la culminación de una nueva iglesia que se realizaba a pasos acelerados quedó trunca debido a la expulsión de la Compañía de Jesús, ya que a casi 2 décadas de los hechos, la población seguía sin iglesia. Para terminar, queremos destacar la importancia de estos templos en la memoria colectiva y su vínculo con la presencia jesuítica, a pesar de que la Compañía de Jesús fue expulsada hace 255 años. En primer lugar, porque se suele vincular la fundación jesuita como la fundación de los pueblos. En segundo, porque de la época misional provienen celebraciones arraigadas en la población y que tienen su origen en la presencia de la orden. Las imágenes del culto a San Ignacio, tanto en Ohuira como en Nío, son actuales, y particularmente la de Nío, de la fiesta de San Ignacio 2022, del 31 de agosto, que es la segunda. Es muy interesante cómo los misioneros fueron registrando estas tradiciones. Particularmente, la Virgen de Nuestra Señora de Guasave, puesta en el altar mayor por Hernando de Villafañe y donde actualmente veneran a la Virgen del Rosario.
Seguir los procesos históricos de construcción de los templos, por su parte, ayuda a comprender los mecanismos de la orden en cuanto a las estrategias de evangelización y de arraigamiento en el territorio. Lo cierto es que no hay vestigios de las primeras construcciones, y acaso quedan algunos restos de arquitectura de adobe en Mochicagui y Baimena, pero en los casos que hemos presentado, los vestigios arquitectónicos son del siglo XVIII y tuvieron todavía diversos avatares. Preservar este patrimonio es tarea de todos. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a la 8ª conferencia del ciclo de conferencias 2022 y los invitamos a continuar con su permanencia en las próximas conferencias. Les recordamos que las conferencias ya impartidas, así como el calendario de las próximas, se encuentran en el sitio web de Centro INA Sinaloa. La 9ª conferencia será el día miércoles 7 de septiembre y estará a cargo del Dr. Sergio Valenzuela Escalante, doctor en Arquitectura y Urbanismo y miembro del Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema será la arquitectura decimónica de Sinaloa, arquitectura barroca. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV, así como el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura, esperamos que hayan disfrutado de esta conferencia y los esperamos en las siguientes. Que tengan una excelente tarde.